Cuando hablamos de pastoral, pensamos que tenemos que ver la Biblia como un libro de teología sistemática. No hay tal cosa. Realmente la responsabilidad es nuestra en poder sistematizar esto o darle un orden para que pueda comprenderse mejor el uso y sentido que tienen las cartas. Entonces, no son temas teológicos sistemáticos. Cuando ustedes en primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7, ustedes se van a dar cuenta que tratan más bien situaciones de los líderes que están en una iglesia. ¿Alguien, por favor, pudiera leer entonces primera Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7, por lo menos para introducirnos, para ambientarnos en relación con la materia? Y otro me va a leer segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16. Así que estén prestos por ahí. Y la tercera carta es Tito 1. Entonces alguien me busca Tito 1, versículo 10 al 11. Esto nos va entonces a ambientar en relación con las tres cartas que vamos a estudiar esta noche. Yo tengo por aquí primera de Timoteo, dice 1 del 3 al 7. Dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos de sus puestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Bien. Aquí ya hay una recomendación entonces de parte de Pablo a Timoteo respecto a cómo brear con la categoría de personas que va a tener, cómo brear con ellas, cómo tratar con ellas y cómo encaminarlas. Luego vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Alguien tiene este pasaje? Aquí lo tengo. Ok, gracias. Dice, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovechan, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarles a Dios aprobados como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra de la verdad, mas eviten profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más a la impiedad. Ok, gracias. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Ese es más que todo el énfasis central en todo esto. Vamos a Tito 1, 10 al 11. Por aquí lo tengo, Tito 1, 10 y 11. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bien. Entonces ya ustedes tienen ahí un perfil de la situación que se presenta en cada uno de los contextos en los cuales tanto Timoteo como Tito iban a pastorear. Entonces, tenemos ahora la que no son entonces temas teológicos sistemáticos, sino situaciones controversiales con los judíos mayormente. Y ahora entonces tenemos las cartas personales con propósito pastoral. Vamos entonces a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Y otro me ayuda con el capítulo 3, versículo 14 al 15 de 1 Timoteo.
Otro de 2 Timoteo toma el capítulo 1, versículo 2 al 6, y otro Tito 1, 4 al 5. Son cortitos. Tengo acá 1 Timoteo 1:18. Ok, sí, por favor. Timoteo, hijo, está en NTV. No hay problema. O Reina Valera. No, léelo. Ok. A ver cómo. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás cerca de ti. Muy bien. Ok. ¿Alguien me lee 1 Timoteo 3, 14 al 15? Mm. 3. ¿Quién tomó esa porción? Aunque Sí. espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que así si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es Bien. la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Bien. No hay duda que este es grande el ministerio de nuestra fe. Al 16. Ok, muy bien. Luego, gracias. Luego entonces tenemos 2 Timoteo 1, 2 al 6. Dice del 1 al 4, del 4 al 5. Ajá. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracias, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo de nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, y como yo te mandé. ¿Sigo? Está bien. Sí. Muy Y bien. el que fue... Siga, ¿Ya? hermano. Siga, hermana. Sí. Siga leyendo. Ah, ok. Y el que fuese irreprensible, marido con una sola mujer, ya va, como que me perdí del título. Oh, sí. Okay. Y el que fuera reprensible, marido con una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de solución ni de rebeldía. ¿Hasta dónde lo leo? No, está bien, hasta ahí. Ya. El perfil de este número 2 de las cartas personales con propósito pastoral es procurar que el hogar sea siempre modelo de la iglesia. Es decir, nadie puede asumir responsabilidad en la iglesia si no asume responsabilidad primero con el hogar. Es decir, que el hogar va a ser modelo de la iglesia. Quien sabe pastorear bien su casa, pues obviamente, con más razón, podrá pastorear los asuntos de la iglesia. Pero la idea aquí, el perfil aquí es que el hogar sea modelo de la iglesia. Eso es importante. Luego pasamos entonces a número 3. Enfrenta problemas concretos. Sabemos ya que uno de los problemas que va a enfrentar son las falsas doctrinas, y eso lo van a ustedes a observar en los versículos que a continuación se señalan allí, como 1 Timoteo 1, 3 al 4. Vamos a tomar eso como referencia, y todo lo demás va a decir prácticamente lo mismo, porque el énfasis va a ser en enfocarse en las falsas doctrinas. Entonces, alguien por favor tenga la bondad de leerme 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Ajá, esas son parecidas a las primeras. Yo la Sí, tengo aquí. Timoteo 1, 3 al 4. Sí, al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenara a algunos de sus puestos maestros que dejen de enseñar falsas doctrinas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Bien. Entonces, cuando ustedes observan eso, el enfrentamiento de problemas concretos eran las falsas doctrinas, y era una agenda de problemas que había en casi toda la iglesia, de enseñanza totalmente contraria a la escritura. Entonces, este es un primer paso. Uno, tener cuidado de las falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Luego viene el desorden eclesiástico. Vamos a leer solamente un versículo de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8
y yo voy a detenerlo por ahí desde el 8 en adelante, y ahí van a tener ustedes una idea. Pero todos esos pasajes van a hablar del desorden en la iglesia. Entonces, alguien que tenga Timoteo 2:8, comience por ahí y más o menos le vamos a dar una leída a ese versículo y ya tendremos una idea de lo que trata, pues, el pasaje. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa y con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestiduras costosas, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero que Eva. ¿Sigo? Sí. Hasta Bueno, aquí no- hasta ahí. Voy a aclarar algo aquí. Esta parte de que la mujer aprenda a estar en silencio, ¿recuerda esa parte, no? Sí, leyeron eso. El capítulo 2, ¿verdad? De 1 Timoteo. El asunto es el siguiente. En el caso de las mujeres, Pablo es de la opinión de que las mujeres se mantengan en casa cuidando de los hijos, porque va a decir que ella se salvará engendrando hijos, dice el versículo más adelante. Entonces, vamos a leer esa parte que corresponde a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 en adelante. Él manda, claro, si se manda a guardar silencio, no el silencio en el sentido de que no puede enseñar, sino que él prefiere, por causa de los falsos maestros, él prefiere cuidar a las esposas quedándose en casa, atendiendo a sus hijos, que estar expuesta a los falsos maestros que las utilizaban a ella para desviar a los líderes de Pablo. Es decir, utilizaban a las esposas para que ellas convencieran a sus esposos de no continuar con las enseñanzas de Pablo, o con los propósitos de Pablo, o con los planes de Pablo. Entonces, para que no fueran objetos o instrumentos de parte de los falsos maestros o los falsos profetas, de utilizarlas a ellas como instrumentos para desviar el liderazgo de Pablo, entonces él les recomienda que se queden en casa cuidando de los hijos, que guarden silencio y se queden en casa antes que ponerse a atender a los falsos maestros que la están aconsejando a que influyan en sus esposos a que no continúen en la doctrina de Pablo. ¿Me siguen? El primer problema que Pablo va a tener es que las esposas van a ser utilizadas como instrumento, ¿verdad? Como vehículo, ¿para qué? Para hacerlas, para convertirlas en promotoras de los falsos maestros ante sus esposos y convencerlos de que Pablo no es la persona digna de seguir. Entonces, ya ustedes recuerdan que por eso Pablo le recomienda a Timoteo que escoja a hombres fieles, que sean idóneos, capaces de enseñar también a otros. Que escoja hombres que sean fieles e idóneos y capaces de enseñar a otros. Y en vista de esa propuesta de parte de Pablo, ese consejo a Timoteo, entonces pone a las damas, a sus esposas, en una situación de silencio y de cuidado más bien de sus hijos, mientras logra evitar que sean influidas por los falsos maestros a convencer a sus esposos a no seguir con las enseñanzas de Pablo.
o las aspiraciones, las metas, los planes de Pablo. Por ahí. ¿Estamos claros? Sí, ok. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Ese era un desorden, el desorden eran los falsos maestros que estaban en eso. Ok. ¿Me ayuda acá, aquí? Quiero pasar a la siguiente lámina. Acá, quiero pasar a la siguiente lámina. Le hago acá, pero no me ayuda. Ya va. Ah. Ujú. Ya un momentico que no sé si es bien. Continuamos. Gracias. Ah, le pegó la cuestión a la pantalla. Entonces tenemos en tercer lugar el liderazgo inmaduro. También otro de los temas que va a tocar Pablo es el liderazgo inmaduro, donde hay que tener cuidado de ello. Vamos a leer solamente un versículo del capítulo 3, 1 Timoteo, versículo 6. Y eso nos da una idea de que todos los demás van por la misma línea. Por favor, entonces 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Dice, en la parte de los obispos y diáconos, dice que no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Exacto. Entonces, ya ustedes tienen una idea de lo que eso significa. Evitar entonces liderazgo inmaduro o nuevo, o lo que se denomina neófito en la iglesia, por causa de que no conviene eso, porque también son fácil presa de los falsos maestros. Entonces, eso es un factor importante en la iglesia. Entre las características o el perfil que debe tener un líder en relación con su iglesia es el cuidado de instalar gente nueva o gente de poca experiencia o que no domina muy bien ni siquiera la doctrina de la palabra, ¿no? Entonces, ese es un punto. Ahora entramos entonces al contexto histórico. Cada una de las cartas van a tener su contexto histórico. No vamos a leer las porciones tampoco porque van a estar ahí de todos modos para ustedes. Pero la idea es que la iglesia está en un proceso de transición y entonces pasa del movimiento carismático que depende de los dones a institución organizada, ya una iglesia ya formal. Entonces, vamos a leer nada más Hechos 14:23. Es decir, ¿en qué se va a enfatizar el trabajo? ¿En qué se va a enfatizar el trabajo de Pablo como trasfondo histórico? Hay un proceso de transición del movimiento carismático o de los dones, el uso de los dones, a una institución organizada. Hechos 14:23, por favor. Yo lo tengo. Dice, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno.
Bien, Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. eso. Gracias. Entonces, aquí entramos que antes era por los dones, de acuerdo con 1 Corintios, que llega con los dones y se ve los dones como una condición indispensable para mostrar o evidenciar la presencia del Espíritu Santo guiando a la iglesia a través de los dones. Entonces aquí se van a organizar, van a instalar ancianos y de esa manera entonces ellos van a tener que tener mucho cuidado a quién van a ordenar como ancianos. En Hechos 20, casualmente también se ve eso, donde se instalan ancianos en Éfeso, por cierto. Y así sucesivamente van a notar que hay un proceso de transición de la experiencia de uso de los dones espirituales como una manera de poder conducir o evidenciar que podemos conducir la iglesia a una instalación ya por otra persona de reconocida honorabilidad que podía entonces instalar a alguien que a conciencia podía dirigir la obra por la iglesia. Y eso era ya común. Entonces instalaban ancianos. Ya no dependían de los dones carismáticos, sino que ahora dependía de una persona que los nombrara, los instalara, los pusiera en el lugar donde ellos hubiesen fundado alguna obra. ¿Cuáles son las amenazas? Habían dos clases de amenazas. Una eran los judaizantes y los otros eran los gnósticos. En los judaizantes, pues tenemos que siempre va a haber problemas por allí con los judíos atacando a Pablo. Y vamos a ver a alguien, por favor, tenga la bondad de leer Tito 1:10. Acá lo tengo, dice Tito 1:10, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la circuncisión. Pastor, ahí, disculpe rapidito, contumaz es una persona que persiste en continuar en un error a pesar de la advertencia. Así es. Y esto era lo que aclaraba Pablo desde Corintios viene haciendo eso. Entonces, Sí. importante, si no conocían esta palabra, eso significa la palabra contumaz. Ajá. De nuevo, una persona. Que persiste en el error a pesar de la advertencia. Exactamente. Por eso Pablo era muy enfático en decírselo a Tito y a Timoteo para que les taparan la boca, dicen en algunas versiones. Es cierto, así es. Entonces, una eran los judaizantes. La gente esta que Pablo menciona ahí en Tito 1:10 y el gnosticismo. Si tiene idea, especialmente el gnosticismo, había una tercera corriente, habían tres corrientes del gnosticismo. Uno eran vamos a poner el caso de los docetistas que hallamos en Primera de Juan, capítulo 1, donde eran gente que negaban que Cristo había venido en carne. ¿Okay? Que Cristo simplemente era un espíritu. En la parte ascetismo, en el ascetismo, son la gente que hace demasiado énfasis en la disciplina. Como dice Colosenses 2 también, en Colosenses 2, que dice no tocar, no comer, no hacer esto, no hacer lo otro, una cantidad de prohibiciones en la que enfatizan los ascetistas. Un perfeccionismo ahí más bien de tipo humano, esforzándose en una autodisciplina muy fuerte, mientras que Colosenses 2:10 te dice que ya nosotros estamos completos en Cristo, no necesitamos todo ese montón de rudimentos para ser gente perfecta, sino que más bien ya nos hallamos en Cristo perfectos. Es lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 10 de Colosenses. Acá entonces en Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 4, alguien pudiera entonces leer eso. Ya sabemos que hay especulaciones interminables, no hablamos de genealogía de familia, sino de insistencia, de especulaciones de doctrinas, sobre las doctrinas que se están infiltrando dentro de la iglesia. Y el ascetismo, uno exigiendo demasiada disciplina, bueno, aplicando como la ley y cosas así por el estilo. Lo que Pablo llama rudimentos. Rudimentos. Ahora entonces alguien por favor tenga la bondad de leer 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4.
Por acá lo tengo, pastor. Sí, demos. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente, que no ayudan que la gente lleve una vida de fe en Dios. Así es. Entonces, esa es la situación. Dos grupos que eran una amenaza, los judaizantes y los gnósticos. Entonces, el gnosticismo, mejor dicho, a través del ascetismo, que es la tercera corriente de los gnósticos. Está el sincretismo y está el gnosticismo, el sincretismo, el ascetismo y el docetismo. Son tres corrientes del gnosticismo. En el caso de Corintios, sincretismo es sin ley, es sin cómo vivir sin ley, en libertad. Capítulo 6 de 1 Corintios. Cuando hablamos de lo otro, docetismo es no, que Cristo vino en carne y bueno, el hecho de considerarse que no han pecado, pues, que no tienen pecado, es lo que dice Primera de Juan. Y luego el ascetismo, que tiene que ver con el hecho de hacer demasiadas exigencias a la persona en cuanto a cumplir ciertas, los rudimentos que llama Pablo. Pablo lo llama rudimentos. Entonces, ya tenemos estos tres aspectos, tres tendencias del gnosticismo ahí. Y obviamente las especulaciones, la genealogía que son, que prácticamente se refiere a lo mismo. Seguimos entonces. ¿Hay preguntas o comentarios que quisieran hacer? ¿Aportar? Estamos bien, ¿no? Ok, entonces el propósito de la clase es comprender cómo Pablo forma líder y enseñó principios sobre liderazgo pastoral, sana doctrina, conducta cristiana, defensa del evangelio y perseverancia ministerial. Esos son aspectos que realmente se señalan en estas tres cartas. Es lo que nosotros logramos ver. Liderazgo pastoral, cómo hacer pastoral, sana doctrina, conducta cristiana, defensa del evangelio y perseverancia ministerial. Bien, seguimos. Entonces, viene un enfoque importante sobre las cartas pastorales. Voy a hacer este enfoque porque prácticamente Pablo no es hombre que briega en la parte racional, sino que briega más que todo en la parte emocional. Más emocional que racional. Entonces, si alguien pensó, bueno, que Pablo tenía que lucir como una persona que era fuerte en dominio de argumentos y cosas así, no es cierto. Pablo más bien estaba procurando con Timoteo y Tito bregar con la idea de cómo la gente tendía a desanimarse mucho cuando llegaban estos falsos maestros a darle otra enseñanza que Pablo no le había impartido a ellos. Entonces Pablo tenía que trabajar mucho la parte emocional. Por ejemplo, en 1 Timoteo, ¿alguien quiere leerme entonces esa casilla allí? Aporte emocional principal de Pablo. ¿Cuál es el aporte que Pablo le da en 1 Timoteo? Y vamos a ver eso en 1 Timoteo. Vamos a leer esa casilla. A ver quién quiere leer esa parte allí. ¿Se puede leer? Ok, ¿alguien entonces me colabora con eso? Marco. Ya, aporte emocional principal de Pablo. Leo esa casilla, pastor. Sí, puedes leer esa y la que están a la derecha. Ya. Emociones predominantes, cómo se refleja emocionalmente. Y bueno, los textos no los vamos a leer. Ok, dice, aporte emocional principal de Pablo. Pablo transmite una emoción pastoral de protección, orden y formación espiritual hacia la iglesia y hacia Timoteo como hijo espiritual. Las emociones predominantes son el cuidado, la responsabilidad, la preocupación, la esperanza y autoridad serena. Okay. ¿Cómo se refleja emocionalmente? Pablo siente la necesidad de preservar la sana doctrina y proteger a la comunidad del error. Emocionalmente actúa como padre que guía y corrige con ternura y firmeza. Y los textos representativos están desde 1 Timoteo en adelante. Importante esto que dice que Pablo corregía con ternura, pero con firmeza. Y si leen esas cartas,
siempre fueron así. Pablo Sí. le podía estar diciendo, Timoteo, adelante, es necesario que los obispos sean así, así, pero también decía, aquellos que persisten en engañar a la congregación, cállale la boca, tápale la boca. Entonces tiene ese contraste de firmeza, pero ternura también hacia Timoteo. Así es. Muy bien. ¿Alguien más se anima con el segundo? Primero Timoteo, el segundo aporte. Dice, la primera parte dice, énfasis emocional en la estabilidad comunitaria. Lo más Emocional. importante es la estabilidad. Exacto. Ok, La está segunda bien. dice paz, reverencia, equilibrio y moderación. Muy bien. Seguimos. Pablo Así. desea que la iglesia viva en armonía, oración y conducta digna. Hay intereses emocionales por una comunidad sana y ordenada. Esto es lo primordial. ¿Alguien se atreve con la otra? Sí, por acá dice formación emocional de liderazgo, madurez, dominio propio, integridad. Los líderes deben reflejar estabilidad emocional y espiritual para cuidar al pueblo. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos acá lo siguiente. La esperanza, autocontrol y renovación. Ok. Pablo muestra que la gracia no solo salva, sino que educa. La gracia como carisma divino. ¿Alguien quiere bregar con Tito? Ayúdanos con Tito. A ver, ¿cuál es el enfoque al aporte emocional de parte de Tito? Sí, dale, Pedro. Enfatiza, perdón, pastor, lo interrumpí. No, dale, sí, está bien, gracias. Pablo enfatiza una emoción de restauración práctica y madurez comunitaria. Entre Emociones predominantes. dominante, prudencia, equilibrio, disciplina y responsabilidad social. Muy bien. ¿Cómo se refleja emocionalmente? En Creta había desorden. Pablo responde promoviendo una vida sobria y transformada. La emoción dominante es el formar creyentes útiles y maduros. Así es. Muy bien. Y ya tienen ahí la cita de Tito 1, 5 a 9. Él procura, uno de los énfasis de Pablo a Tito es que la gente adorne la doctrina con el ejemplo. Entonces, se hace hincapié en un ejemplo, en ser ejemplo, porque el ejemplo adorna la enseñanza que se da, la doctrina que se ha impartido. Entonces, una enseñanza sin ejemplo queda desierta. Pues la idea acá es que una cosa que fortalece la enseñanza, sea doctrinal, la enseñanza de la palabra o de Dios, de Cristo, de cualquiera, inclusive del testimonio que uno debe dar, es el hecho de que uno la adorne con el ejemplo. Es una de las cosas en la que más hace hincapié Pablo, el ejemplo. A ver, continuamos con Tito. ¿Quién me ayuda en la siguiente? La gracia que es Tito. Seguimos con Tito. ¿Sí ven esa parte? Sí. La gracia produce transformación emocional y ética. Y ética. Ok. Esperanza, autocontrol y renovación. Renovación. Pablo muestra que la gracia no solo salva, sino que educa emocionalmente al creyente para vivir sensatez. Con sensatez. Muy bien. ¿Otro quiere leerme eso de Tito? ¿O continuar quienes han leído? Yo, ¿Cuál es el énfasis? Ah, sí, por favor. aporte emocional, énfasis en buenas obras y convivencia social, emociones predominantes, servicio, humildad y mansedumbre. ¿Cómo se refleja emocionalmente? Pablo busca una comunidad emocionalmente saludable y reconciliadora frente a una sociedad conflictiva. Gracias. ¿Preguntas? Vamos bien, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Entonces vamos con el enfoque de Pablo a las cartas. Vamos a ver el conjunto de las cartas en su totalidad, pues, es decir, las 3 cartas. ¿Cuál es el aporte emocional principal de Pablo? ¿Qué presenta Pablo?
una espiritualidad que, Emocional. ajá, ¿qué más? Equilibrada, ¿verdad? Equilibrada, sí. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Autoridad con ternura, corrección con amor y firmeza con esperanza. Muy bien. Seguimos, emociones predominantes. ¿Cuál es? Una paternidad espiritual, cuidado pastoral, perseverancia y formación emocional. Muy bien. ¿Cómo se refleja emocionalmente? Las cartas. Las cartas muestran que el liderazgo cristiano no es solo doctrinal, sino profundamente humano y emocional. Muy bien. Vamos con primera de Timoteo. ¿Alguien me da el aporte de primera Timoteo? El aporte emocional dice protección y formación espiritual de la comunidad. Ajá. Luego, Emociones predominantes, padre e hijo espiritual. Timoteo, verdadero hijo en la fe. claro, el ejemplo que le está dando Pablo a Timoteo, de esa manera él debía tratar también con los creyentes. Seguimos. ¿Cómo se refleja emocionalmente? La metáfora familiar convierte la autoridad en relación efectiva. La enseñanza bíblica forma comunidad mediante vínculos emocionales y no solo doctrinales. Doctrinales. Alguien puede ser un ducho en doctrina, pero si no hay una situación emocional de relación afectiva, olvídese que no va para ninguna parte lo que se enseña. En primera Timoteo. Vamos a ver con segunda Timoteo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la parte allí emocional allí? Vamos a leerla. Cartas profundamente emocionales, a ver, fortaleza emocional en medio del sufrimiento. Muy bien. Valentía y resistencia y fidelidad. Ujú. Pablo anima a Timoteo a no avergonzarse del evangelio ni temer del sufrimiento. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien quiere leer otra? ¿El siguiente? Perdón. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí, Tito, segundo Timoteo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Vimos anteriormente, entonces, que en el caso, el enfoque de la carta pastoral tiene sus puntos. Ya déjeme brincar acá que me perdí. Ok. Ya vimos esto, entonces pasamos a la siguiente que hemos leído ahorita. La parte emocional, ya la leímos, fortaleza emocional en medio del sufrimiento, sensación emocional de abandono y esperanza final. Luego viene nostalgia, amor, perseverancia, tristeza, valentía. Son los elementos emocionales que se consiguen en 2 Timoteo. Pero en 2 Timoteo te habla de valentía, de resistencia y fidelidad a Dios. Y en 2 Timoteo también vemos entonces que hay soledad, pero también hay confianza, esperanza escatológica. Ciertamente que hay soledad, pero aunque haya soledad, hay confianza. Y ante la confianza hay esperanza. Y una esperanza escatológica, de que algo va a tener su fin, que las cosas van a tener un fin. Pablo entonces aquí en tercer lugar, Pablo escribe desde la prisión con tono íntimo y dice, hay lágrimas, recuerdo y deseo de continuidad ministerial. Pablo anima a Timoteo a no avergonzarse del evangelio ni temer el sufrimiento. Y Pablo inclusive en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, él dice que él buscó siempre, tuvo una búsqueda de aprobación, de que lo reconocieran como apóstol. Cuando usted lee el capítulo 11 de segunda a los Corintios, usted se encuentra con que Pablo que está como frustrado porque le mostró a ellos su historial de cómo había sido él un hombre, bueno, que reunía todas las condiciones para pastorear una iglesia en Corinto, pero entonces aún así los hermanos no seguían a Pablo, sino que seguían a otros
apóstoles. Diríamos a los que ellos consideraban superapóstoles. En el capítulo 11 hay esa situación, esa descripción de Pablo y esa frustración, esa búsqueda de que sea reconocido o que fuera reconocido como apóstol. Sin embargo, en el capítulo 12 de 2 Corintios, él comienza a presentarse entonces las revelaciones. Dice, bueno, hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo conocí a un hombre. Y él demuestra que a través de las revelaciones, él apela a las revelaciones para poder convencer a los corintios de que lo reconozcan como apóstol. Pero se da cuenta que tampoco le sirvió de nada. Entonces, él llega y como que hace una autorreflexión y dice, esto como que se me ha convertido en un mensajero de Satanás para que yo no me enaltezca sobremanera. Entonces dijo, bueno, no voy a seguir con la búsqueda de aprobación. Inclusive había orado 3 veces y dice que no se recibió respuesta. Solamente le fue dicho, según el versículo 9 del capítulo 12, de, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Entonces, él dice, ahora entonces, me gozo en los problemas, me gozo en las tribulaciones, me gozo en lo que venga. ¿Por qué? Porque ya sabe que lo único que le podía bastar a él era la gracia de Dios para poder trabajar en el ministerio y no continuar con la búsqueda de aprobación, que ese es uno de los problemas que Pablo tiene emocionalmente y enfrenta a él de tener que buscar la aprobación de parte de las iglesias para que lo reconocieran como apóstol. Nunca iba a suceder eso, porque para ellos los apóstoles eran 12, Pablo era el apóstol número 13, por lo tanto nunca lo iban a reconocer. Y Pablo dijo, esto se ha convertido en un mensajero de Satanás para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, él dijo, siendo que esto está yendo en esta dirección, yo entonces, bueno, recibí palabras donde se me dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Pablo, en ese sentido, está ayudando a Timoteo con sobrada experiencia. Aunque muchos entonces lo abandonaron, hablando acá de Pablo, lo abandonaron, Pablo mantiene confianza plena en el Señor y en la misión cumplida. Seguimos. Entonces, la carta pastoral como tal, el conjunto de las cartas pastorales, el aporte emocional principal de Pablo es que Pablo presenta una espiritualidad emocional equilibrada, autoridad con ternura, corrección con amor y firmeza con esperanza. Pero también protege. Hay protección y formación espiritual de la comunidad. Ese es otro factor de parte de Pablo. Emociones predominantes, paternidad espiritual, cuidado pastoral, perseverancia, formación emocional. Eso es importante, la parte emocional es importante. Padre e hijo espiritual, pues tenemos a Timoteo, verdadero hijo en la fe, dice él. Y tenemos acá entonces cómo se refleja emocionalmente. Las cartas muestran que el liderazgo cristiano no es solo doctrinal. Recuerden, algunos dicen, bueno, yo soy doctor en doctrina, pues domino toda la doctrina, pero hay que tener en cuenta que el ministerio es más emocional que racional. ¿Ves? Entonces, ahí es donde tenemos que tener más sabiduría de parte de Dios para poder llegar en esta área. Entonces, las cartas muestran que el liderazgo cristiano no es solo doctrinal, sino profundamente humano y emocional. Vemos a un Pablo sumamente humano y emocional. La metáfora familiar convierte la autoridad en relación afectiva. La enseñanza bíblica entonces forma comunidad mediante vínculos emocionales y no solo doctrinales. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a encontrar con que el factor emocional es más importante que lo racional. Bien. Preguntas. Bien. ¿Alguien quiere leerme entonces la primera parte acá? La siguiente, en el punto 2 del enfoque. Carta pastoral, el 1 Timoteo. ¿Qué hay como aporte principal? ¿Qué más hallamos en 1 Timoteo? ¿Una defensa de qué? ¿Alguien quiere leer? Una defensa de la sana doctrina. Muy bien. Entonces, emociones predominantes. Hay combate, hay enemigo. Combate o milicia espiritual. Dice milicia, la buena milicia, dice Pablo, aconseja Pablo. ¿Cómo se refleja emocionalmente entonces ese?
Pablo usa el lenguaje militar para despertar vigilancia emocional y fidelidad. La fe aparece como resistencia frente al caos doctrinal. Muy bien. Había demasiada doctrina. Y allí, entonces, habría que tener una actitud de resistencia ante las falsas doctrinas. Vamos a ver, seguimos en la siguiente columna, en la siguiente renglón, disciplina y perseverancia. ¿Cuáles son las emociones predominantes? Dice ejercicio corporal y entretenimiento. Luego, ¿cómo se refleja emocionalmente? Pablo compara la vida espiritual con el entretenimiento continuo y emocionalmente enseña autocontrol y madurez progresiva. Sí, él da ejemplo, pues, de cómo es necesario el ejercicio. Dice, para poco es provechoso, dice, pero de algo sirve. Ese es el punto que Pablo maneja. Vamos con Tito. ¿Qué nos dice de Tito? ¿Cuál es el aporte emocional principal de Pablo en Tito? Dice restauración de una comunidad desordenada. Ajá. ¿Seguimos? Ancianos como administradores de Dios. Eso. Allí instaló ancianos. ¿Seguimos? La imagen del administrador comunica responsabilidad emocional y cuidado del pueblo, y el liderazgo no domina, administra la vida comunitaria. Muy bien. Seguimos con Tito. ¿Alguien me lee, por favor? Al aporte emocional. Aporte Transformación por la gracia. Ajá. Transformación por la gracia. Ok, muy bien. Y luego, ¿cuáles son las emociones predominantes? Lavamiento y renovación. Renovación. Ok. Eso se entiende en Tito 3:5, ¿no? Y luego, ¿cómo se refleja emocionalmente? Se entiende esta metáfora como símbolo pedagógico de restauración interior y nueva identidad emocional del creyente. Muy bien. ¿Alguien quisiera leer el Tito 3:5, por favor? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Por ahí comienza. Entonces, el hogar siempre va a ser el modelo de la iglesia. Aunque en Efesios, ustedes observan en el capítulo 5 de Efesios, el capítulo 5 se observa que la iglesia es el modelo del hogar. Pero ¿cómo? En el trato que debe darle el marido para referirse al trato que debe darle el marido a la esposa, ¿no? Entonces, en el capítulo 5 de Efesios, ustedes van a observar eso, el 23 en adelante, donde en Efesios se plantea el hecho de que la mujer se somete al marido, así como la iglesia se somete a Cristo, ¿no? Pero, ¿qué significa someter? En la original, la palabra someter significa alguien que con previo acuerdo hace las cosas. ¿Sí? Se llama hipotazo. Usa la palabra griega hipotazo, que significa hipo es debajo y tazo, bajo acuerdo. Y tazo significa acuerdo. Entonces, bajo acuerdo, la esposa realiza todo lo que el esposo necesite o amerite de ella. Así como Cristo se entregó, y si la entrega aquí no es de la mujer al hombre, sino Cristo se entrega a su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. La palabra es la que limpia. Entonces, esa palabra que purifica, ayuda a que la esposa, pues, funcione al estilo que ambos, en común acuerdo, han llegado a tener, pues, tener. Entonces, dice que por el lavamiento de la palabra. Y aparte de eso, entonces, él se la presenta a sí mismo sin mancha y sin arrugas. Es decir, Cristo, así como Cristo se presenta a sí mismo sin mancha y sin arrugas, se supone que el esposo también se presenta sin defecto a la esposa, a sí mismo. No le ve la vertiente negativa.
sino que ve las cosas positivas en ella. Y de esa manera, entonces, como Cristo ve la iglesia, la vertiente positiva, no la negativa, asimismo el esposo juzga no la vertiente negativa, sino la positiva en la esposa. Entonces, hipotazo significa previo acuerdo, bajo acuerdo, porque la hipo, usamos la palabra para hipótesis, hipo, debajo, y tazo significa acuerdo, bajo acuerdo. Bien, preguntas. Entonces, Pablo da en ese sentido, pues, un modelo a Tito de cómo bregar con la iglesia. Ok, seguimos ya. ¿Alguien quiere continuar leyendo? Aporte emocional principal de Pablo. Transformación por la gracia. Transformación por la gracia en emociones predominantes, Lavamiento y renovación. alabamiento y renovación, correcto. Ajá. Y cómo se refleja emocionalmente. Se entiende esta metáfora como símbolo pedagógico de restauración interior y nueva identidad emocional del creyente. Ajá. Entonces en Tito leemos que en la formación ética del creyente es un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. No de otras cosas, sino más bien de hacerlo mejor. ¿Ok? Y la comunidad es presentada como un cuerpo activo y comprometido, produce identidad colectiva y propósito emocional. Esa es la parte que nos da Tito. Y Tito pues termina diciendo madurez social y espiritual, doctrina sana, muy importante. Sano implica integridad emocional y la comunitaria. Entonces la enseñanza sana cura relaciones y conductas dañadas. Entonces en 2 Timoteo observamos la perseverancia en el sufrimiento, aunque hay que perseverar en eso, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. Y entonces el discípulo soporta las dificultades como un soldado fiel. Ustedes van a observar que en ninguna parte de la Biblia, yo no sé, depende de su Biblia, pero en ninguna parte de la Biblia habla de sufrimiento, como que el creyente sufre. Inclusive de Cristo se dice que padeció. Y del creyente también padece, no que sufre. Es decir, el concepto de sufrimiento da la idea de ser víctima de algo. Mientras que el padecimiento ya es algo distinto, como en el caso de Cristo, que se entregó a sí mismo. Es una entrega, y a la medida en que nosotros nos entregamos, obviamente vamos a padecer. Y se usa el término padecer tomado de la circuncisión que le hacen a los niños. A los niños en los judíos, al 8º día, entonces el niño no sufre, sino que siente la molestia. Y nosotros, como dice Pablo, fuimos circuncidados con Cristo en la cruz. Entonces, no sufrimos, no somos víctimas, sino que padecemos. Y Cristo padeció, hermano, toda la Biblia habla de Cristo como que padeció, no que sufrió. No sé si estamos conscientes de eso, ¿no? En la Biblia, cada vez que usted lee, no encuentra la palabra sufrimiento. Porque Cristo no fue una persona que sufrió, sino que padeció. Había un himno que se llamaba En Jesucristo se halla la paz, pero dice se halla la paz porque ese fue el cambio que le hicieron al himno. Pero el himno decía En Jesucristo, mártir de paz. Entonces, tuvieron que cambiar después el verso de mártir de paz por se halla la paz. ¿Por qué? Porque se veía como un error doctrinal el hecho de que dijeran que Cristo sufrió. Y la gente dice, no, por la verdad murió Cristo. Cristo no murió por la verdad. Ese no es el punto, no necesitaba morir por la verdad. Simplemente que Él padeció. Entonces, nosotros, igual que Él, padecemos también, por supuesto. Pero es como sentir la molestia o somos circuncidados en ese sentido, metafóricamente, circuncidados para de esa manera lograr sentir más bien la molestia, ver los problemas y las dificultades como una molestia y no como que nosotros somos víctimas o mártires de los problemas. ¿Estamos
Claro en lo que hace Pablo, ¿no? Estamos claros en esto entonces. Preguntas, comentarios. ¿Nadie dice nada? Marcos tiene. Deja Marcos. comenzar. A ver, Marcos. Pastor, aunque, bueno, en mi enfoque, en cuanto muchas veces tomamos la palabra mártir como algo malo, pero la palabra mártir, que viene del griego mártur, quiere decir testigo, así que tampoco sería tan mal, Sí, si lo vemos con el enfoque correcto, un testigo de paz o alguien que testifica sí. la paz también sería algo bueno. También, claro. Ese es distinto, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero en el caso del otro de ver los problemas y las dificultades como víctima de algo, es distinto, ¿no? Pero lo que tú planteas, eso es verdad, es correcto. Pero en la parte, usted sabe que se distorsiona, a veces muchos conceptos así se distorsionan dentro de la iglesia, y la gente pues dice, no, yo no, eso fue Jesucristo, pero yo no. Entonces la gente quiere lo suave para ellos y lo difícil para Cristo. Dice, Señor, lleva tú esa carga que yo no puedo. Pero no, nosotros podemos llevarla porque el mismo Pablo dijo, en los sufrimientos, en las dificultades, ahí estoy yo, pues. Me ponen a mí de primero. Porque Pablo consideró que, bueno, se gozaba aún en las tribulaciones, en las dificultades y en los problemas. Muy bien. Bien, acá ustedes van a tener ¿cómo se llama eso? Un mapa que les va a ayudar a ustedes a ubicar están aquí a la derecha, un mapa donde van a ayudar a ubicar todos los lugares donde Pablo estuvo con Tito y Timoteo. Y ahí están todas las explicaciones de manera sucinta, es decir, así bien resumida, y eso les puede ayudar en algo que un material que me fue entregado, y ese material pues lo redeja a esta posición porque es más fácil. Así en esquema pues uno logra más estos temas así. Y aquí tienen ustedes las tres cartas pastorales. Una de 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo, en el orden que lo hemos estudiado hoy. Y ahí está eso, y ahí está el mapa, los nombres, inclusive los nombres de los lugares donde estuvo Pablo y estuvo Timoteo y estuvo también Tito. Entonces, les recomiendo que puedan leer eso porque es más fácil para tener un resumen de todo lo que hemos visto. Se les permite tener un resumen detallado sobre lo que ya hemos estudiado hoy. Inclusive les apunta ahí la fecha en que fue escrito y así, hay un enfoque bien interesante que les puede ayudar a ustedes. Pastor, ese mapa nos los puede facilitar para mandárselo a los muchachos al grupo. Porque... Claro, todo este material va para ustedes. Perfecto, perfecto. Yo le envío esto a usted y usted, hermana, lo reparte todo ese material. Entonces le va a quedar a ustedes. Gracias, gracias. Y eso y mucho más, hay mucho más material, pero creo que no vamos a ahondar mucho en esto. Solamente quiero oír sus comentarios de lo que hemos hecho ya hasta ahora. Lo demás va a ser como, en cierto modo, redundante. Va a redundar en eso, pero fue un material que lo que hice fue esquematizarlo. Van a ver los buqueos más adelante. Aquí, vamos a poner acá. Hay algunas aclaratorias que se hacen aquí. Hago que, por ejemplo, hoy en día los lugares señalados en el mapa corresponden a regiones y países modernos, ¿no? Entonces tienen las referencias bíblicas de Éfeso, Creta, Nicópolis, Corinto, están en el texto. Y dice de dónde salieron esos nombres raros, ¿no? Pero es que son nombres donde realizaron ministerio tanto Tito como Timoteo. Entonces, esto le va a ayudar muchísimo a ustedes. Y acá ustedes van a tener el lugar bíblico que aparece en la carta, la ubicación actual, dónde se halla esa ciudad, por ejemplo, decir Éfeso.
la provincia de Esmirna, donde se encuentra hoy, que es lo que conocemos nosotros como Asia Menor, que ustedes van a ver en el mapa. Asia Menor, ustedes van a notar que es la actual Turquía. ¿Okay? Cuando hablamos de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Asia Menor, ¿recuerdan eso? Claro, ustedes no estaban ahí, pero ustedes recuerdan el pasaje, ¿cierto? ¿No? De capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Tienen que ver con Turquía, la que conocemos hoy como Turquía. Entonces ahí van a tener, todo ese material va con ustedes. Todo eso le va a llegar a ustedes. A mí me entregaron un buen material de parte de ustedes y de la iglesia, ¿no? Y entonces esto aproveché para utilizarlo acá. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Entonces, con esto le va a ayudar a ustedes la importancia en las cartas pastorales. ¿Cuál es la importancia que tienen, que cobran esos sitios en la carta? Y aquí tienen el contexto de las epístolas pastorales. De ahí en adelante, ya todo lo demás es un material que ustedes tenían, pero solamente lo puse en este orden para que sea fácil la lectura. Y si ustedes tienen que compartirlo con otros, pues, bueno, van a ser bendecidos por menos utilizar todo este material que ya nos entregaron ustedes mismos. Uno de las hermanas me entregó este material y yo lo que hice fue ponerlo acá. Y así todos van a tener eso y ahí pueden ver los detalles más que son de carácter histórico, nada más biográfico, tanto de Tito, de Timoteo, como de Tito y las 2 cartas de Timoteo, primera y segunda carta. Bien, hermanos, hasta aquí. Entonces, yo no sé si tienen comentarios, aportes, alguna cosa que les queda a ustedes con esto de las cartas. Se animan a la pastoral en la iglesia. Espero que esto le ayude a animarse a ser pastoral en la iglesia. Pues, lo que hacemos es pastoral. Y cuando a usted le llega a alguien para pedir un consejo o cualquier cosa, usted de esa manera está haciendo una pastoral. A mí me queda que básicamente en estas cartas lo que hizo Pablo fue como enseñar en la manera que se debe vivir la fe, que se debe liderar la iglesia. Ya, sí. Porque si en los cuadros que vimos y que estuvimos leyendo se habla de la mansedumbre, de la madurez espiritual, de la madurez emocional. Entonces, Sí. como que da muchas pistas de cómo deben ser los líderes de la iglesia. Sí. Y por eso procuré más bien sacar el enfoque emocional de las cartas que la parte biográfica, histórica, porque todo quizás de alguna manera la hemos aprendido, bien sea por la predicación, porque hemos leído algunos libros, pero no es tan importante esto como ver cuál es la parte emocional y qué aporta la parte emocional de las personas pastoreadas, que de alguna manera nosotros pastoreamos, pero cómo hacerlo de detalle, ¿ves? Claro. Quizás tenemos mucha información buena, porque toda esa información es buena, es útil, pero no nos ayuda mucho si no tenemos un enfoque emocional de la palabra. Y realmente no era racional. Pablo se lo ve siempre como una persona racional, no. Como que argumenta, que sí sabe, el hombre sabía muchas cosas, sí, pero era un hombre, claro, también letrado. Pero el punto es aquí, es cómo bregaba Pablo con todo eso, con la parte emocional, tanto de sus líderes como de los miembros de las iglesias. Y cómo bregó él consigo mismo, porque, como les mencioné yo en el caso de 2 Corintios, la búsqueda de aprobación, él dijo, no, esto se ha convertido en un mensajero de Satanás para que no me enaltezca sobremanera. Y entonces, ¿a qué tuvo que acudir? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Entonces, ahora me gozo en los problemas, me gozo en los problemas, en las dificultades, todo eso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, pues, de un Pablo que es equilibrado en todas cosas y nos da una buena enseñanza en ese sentido. Bien, hermano.
Por ejemplo, pastor, lo que dice Primera de Corintios, dice, si pudiera hablar todos los idiomas, si tuviera todos los dones, si tuviera todas las profecías, pero no hay amor, todo eso no vale de nada. Exacto. Porque el amor es la manera que hace que el don funcione. El amor no es otra cosa que la manera de funcionar el don. Y hablando de tema emocional, creo que es el centro de de todo lo que enseña Pablo, porque ¿por qué muere Cristo? Por amor. Por amor. Pues sí, ¿qué más tienen por ahí comentarios? Pastor, yo quería comentar también que la parte emocional da también un enfoque más a cómo nosotros mismos como seres humanos desde nuestro hogar nos lideramos. Cómo yo me lidero a mí misma, cómo desde esa parte de cómo me lidero, cómo doy yo frutos, cuáles son mis frutos, por qué me estoy dando a conocer desde mi hogar. Entonces, la parte emocional que Pablo también enfoca, dice, me lidero yo, cómo yo disfruto, quién soy yo, ¿verdad? Que no sean mis palabras, sino mis acciones. Y entonces, obviamente, al enfocarse en esa parte emocional de cómo yo me refiero dentro de mi hogar y me voy a referir a los demás. Entonces, si yo me lidero a mí misma, si yo en mis acciones yo cumplo y establezco lo que Pablo dice aquí a los obispos, cómo tiene que ser, que me tengo que relacionar, entonces yo así voy a poder liderar a otros, voy a poder a otros, porque si mis emociones están, el dominio propio, cómo yo las tomo, cómo yo puedo resolver ciertas cosas, entonces yo estoy lista, estoy preparada para poder hacerlo con otros, para poder cuidar a otros. ¿Ya? Entonces, parto de la emoción desde la persona, como yo estoy preparada, como yo me lidero a mí misma para poder entonces liderarlos y tener al cuidado a los demás, porque también es parte de crecimiento y de que como también a medida del transcurso del tiempo yo me capacito, yo me preparo, porque también es parte de que la palabra de Dios dice que también somos una obra en construcción. Entonces el Señor, a raíz de que tengamos más un corazón dispuesto a nosotros poder crecer, entonces allí va a trabajar mucho más el Espíritu Santo en nosotros y seremos ese reflejo en otras personas y podemos cuidar a otros, como lo estableció Pablo, como hizo Pablo modelo a Timoteo y Tito, y pues a su vez ellos a otros más. Así es. Bien. Bueno, gracias a Dios por las palabras que tenemos y por un Pablo que nos ha aconsejado muchísimo a través de su palabra, a través de la palabra, para que nosotros sepamos cómo conducirnos, ¿no? Sabiamente dentro del cuerpo de Cristo, poder ayudar a otros en lo que sea, pues, cualquier situación. Pero gracias a Dios por eso, por la palabra que tenemos, que nos ayuda pues a crecer. Y en ese sentido, pues, a lograr una pastoral más ecuánime y más sensata, más apropiada y más como líderes de alcance y de crecimiento. Porque dice, como dice Pablo en Efesios 5:17, que con la participación de cada uno es como el cuerpo crece. El cuerpo recibe su crecimiento, pero con la participación propia de cada uno. Que quiere decir que todos nos ayudamos. Todos ayudamos a crecer a otros. Bueno, Dios les bendiga grandemente y los prospere en todas las cosas. Amén. Así es. Así que feliz noche y ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias, pastor, gracias por todos esos aportes, gracias por el material. Bueno, aquí quedamos esperando su próxima visita. Sí. Ahora, si me da la cuestión de la, ¿cómo se llama? El WhatsApp, de las fechas. Para enviarle el material. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Nos ponemos de acuerdo con María. Con María, eso. Se Sí. envía a María entonces. Sí. Bueno, muchachos, gracias por estar, gracias por haber perseverado. Hemos terminado con esta clase el segundo módulo. Ya les motivo a los que les faltan entregar tareas, en mandarlas, porque ya tenemos que ir mandando las notas al riel. Es un tiempo muy corto que nos queda para las próximas inscripciones. Esta clase se va a evaluar con una prueba que vamos a colocar en línea. Ya mañana, creo que debe estar ya en la plataforma, pero lo voy a chequear.
Les bendigo su presencia, su participación, su colaboración, su entusiasmo, su motivación y espero que tengan un buen descanso esta semana que viene. ¿Quién quiere despedir ya la clase y este módulo en oración? Yo lo voy a hacer. Gracias. Bueno, lo voy a hacer y voy a agradecer por las vacaciones que nos van a dar. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Señor, primeramente, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por tus enseñanzas, gracias por la vida de Yaremi, de los facilitadores y del pastor Pedro también que estuvo con nosotros, papá. Gracias porque dispusiste nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, para poder entender un poco de lo que aquí se dijo, Señor. Sabemos que proviene de ti, papá, que tú nos quieres enseñar, que tú nos quieres demostrar que hay caminos mejores de hacer las cosas que las que están en este mundo, que las cosas buenas provienen de ti, Señor, y que te buscamos para aprender y para formarnos, Señor, para que podamos ser luz en el mundo, Señor, porque sabemos que tú nos encomendaste esa misión, papá. Bueno, te agradecemos por todo este ciclo que acabamos de culminar, Señor, que sigan viniendo muchas cosas provenientes de ti, papá, para que sigamos formándonos, sigamos construyéndonos, Señor, en la fe, papá. Agradecemos por este tiempo y bueno, ahora que vamos a descansar, sabemos que podemos estar en paz porque tu presencia está en cada uno de nuestros hogares, papá. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Amén, amén. Gracias, pastor, gracias. Siempre a la orden. Bendiciones. Muchas gracias. Amén. Y la foto, Yaremi. Ay, disculpen la foto, ¿quién me ayuda? Siempre se me olvida. ¿Quién me ayuda? Eni, ¿puedes con la foto? Sí, pero podrían dejar de presentar para tomar bien la foto que no aparezca la... Sí, pastor, déjate ok. compartir, por favor. Ok, ya. Entonces, ¿cómo le hago acá? Vamos a ver. Ocultar. A ver. A ver, ya va. Marco ya está sonriendo. Sí. ¿Qué la foto? Estoy sonriendo porque está Cristian David, chamo, se metió en la clase. Mira. Ya. Ajá, entonces voy a ¿Ves tomar todavía? prendan las camaritas y pongan su mejor sonrisa, ¿vale? Ajá. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ajá. Déjeme ver que no se me haya salido un ojito por ahí cerrado. Listo, Marco, listo. Todos están bien. Chao, que estén bien, Dios les bendiga, descansen. Chao, bendiciones. Chao, Cristian David. Bendiciones. Bien, Recuerden lo de las inscripciones, no lo olviden. Tomar la Sí, prevención para las gracias, inscripciones. Adiós. Buenas Chao. noches. Pastor, muchísimas gracias. De nada, a la orden. Hasta luego. Placer. Te llamo. Dale.